Muy buenas tardes, respetados tutores y compañeros. Mi nombre es Humberto Arturo Agudelo, estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. En este momento me dispongo a realizar la sustentación que corresponde a la visita que se llevó a cabo al Centro de Reciclaje La Alquería. Esto como parte de la Cátedra de Manejo de Recursos Naturales y Energéticos número 358030 a 471. Dentro del contenido que se expondrá veremos las siguientes temáticas. Inicialmente la identificación del lugar donde se llevó a cabo la práctica, posteriormente la descripción de las actividades, sistemas y equipos con los cuales se llevan a cabo cada uno de los procesos al interior de este parque de reciclaje. Posteriormente hablaremos de la matriz del impacto ambiental y finalmente hablaremos acerca de las propuestas para el mejoramiento de los procesos internos. Bien, la primera pregunta surge respecto a de dónde nacen estos parques. Bien, en el año 2006 se crea el decreto 312 del mismo año, el cual es denominado el Plan Maestro Integral de Residuos Sólidos. Dentro de este plan se establece la obligatoriedad de construir parques de reciclaje en la ciudad de Bogotá. Estos lugares serán inmuebles adecuados para recibir los residuos provenientes de la selección y recolección realizada por prestadores del servicio público de aseo y de otras fuentes, en este caso, agremiaciones de recicladores. En estas instalaciones se lleva a cabo la recepción, la selección, la clasificación, el almacenamiento, aislamiento y comercialización de materiales recuperables. Estos parques tienen la gran ventaja de incorporar instalaciones donde se puede llevar a cabo el proceso de transformación de estos materiales y cumplen a su vez con normativas urbanísticas, ambientales y sanitarias para los procesos de transformación. De esta manera, y teniendo en cuenta el exponencial aumento de los desechos y de otros materiales generados por la actividad humana en la zona, se evidenció la imperante necesidad de crear mecanismos para la recolección y aprovechamiento de estos residuos sólidos y al mismo tiempo fortalecer a las organizaciones de recicladores que día a día sacan su sustento de esa labor. Nace entonces de esta manera el Centro de Reciclaje La Alquería, que pertenece a la Alcaldía Mayor de Bogotá, pero que posteriormente delegó su administración y operación a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAES. Este centro de reciclaje está ubicado en la localidad de Kennedy, en el barrio La Alquería, en la carrera 68A número 39F55 al sur. Actualmente este parque o este centro cuenta con la infraestructura suficiente para recepcionar, clasificar, almacenar y comercializar con la industria el material potencialmente reciclable que se recolecta a través de rutas de recolección establecidas por parte de las asociaciones de recicladores del sector. A continuación están ustedes observando algunas fotografías tomadas durante la visita al centro de reciclaje de La Alquería. En la parte superior izquierda ven ustedes una báscula utilizada para el pesaje de los vehículos que transportan las pacas del material reciclable previamente procesado. Al lado derecho, en la parte superior, encontrarán el área dispuesta para el tratamiento de estos residuos que se pueden reutilizar. En la parte inferior izquierda, algunos proyectos de los cuales hablaremos en un momento, que tienen que ver con procesos de conservación y de mejoramiento. Y en la parte inferior derecha encuentran algunos de los recicladores del sector que con sus vehículos hacen presencia en el sitio trayendo materiales que pueden llegar a ser recuperados. Rápidamente expondré cómo se lleva a cabo el proceso principal en el centro de reciclaje La Alquería y que tiene que ver con la recuperación de ciertos elementos de desecho que pueden ser reutilizados. Inicialmente pues comenzamos con la ruta de recolección selectiva. Esto hace parte de un proceso de corresponsabilidad entre las diferentes organizaciones de recicladores y la ciudadanía del sector. La comunidad como tal atiende a ciertos puntos de recolección donde dejan estos elementos, los cuales son recogidos por estas asociaciones en diferentes vehículos, algunos propios y otros suministrados por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. Este proceso de recolección se lleva a cabo de lunes a viernes por medio de unas rutas establecidas
que luego de recoger los diferentes puntos de recolección se dirigen hacia el centro de la alquería para su descargue. La asociación de recicladores usa dos carros recolectores que no son de su propiedad. Uno es de los asociados, por el cual se debe pagar un alquiler semanal, y otro es de propiedad de la UASP. Fue donado hace algunos años atrás por la empresa Bavaria. Una vez que son recogidos estos elementos, ingresan al área preestablecida, se descargan en el centro de la alquería, se trabaja en el proceso de recepción, al que comúnmente le llaman patinaje, que es el traslado de la zona de recepción a las mesas de separación. Una vez se llevan a las mesas de separación por parte del personal de recicladores, se lleva a cabo un proceso de selección manual y de clasificación. Los residuos se someten a un proceso de observación donde se separan los necesarios, los reciclables, y los demás residuos se ubican en otro sitio para que posteriormente sean llevados, si el caso lo requiere, a el relleno sanitario. Estos residuos se disponen en recipientes plásticos, en algunas pacas, según la naturaleza del material. En esta actividad también se extraen elementos que son considerados como elementos de rechazo. Los residuos como el papel, el plástico, excepto el PET, se clasifica de manera manual y se embala. Para los materiales como el cartón, el PET y el aluminio en lata, se realiza la compactación de manera mecanizada, ya lo mostraremos más adelante. Posteriormente se hace un proceso de almacenamiento, se ubican los materiales compactados y embalados y se dispone en un área cubierta de manera ordenada para su posterior comercialización. Actualmente se realiza con dos empresas, Ecoplanet y Ecopositiva, a quienes se les vende el papel archivo, periódico, cartón, PET, algunos polietilenos, y la venta de otro tipo de plásticos distintos al PET y al polietilenos chatarra se vende a intermediarios. Para llevar a cabo el proceso y las diferentes actividades mencionadas anteriormente y que tienen que ver con el aprovechamiento de estos residuos sólidos, el centro cuenta con algunos equipos básicos que son de baja complejidad y los cuales mostraremos a continuación. Inicialmente se encuentran dos compactadoras verticales. Estas son utilizadas para el prensado y para el embalaje de altos volúmenes de material reciclable. Comúnmente se utilizan en el proceso de compactación de cartón, latas de aluminio y envases PET. Ustedes ven las fotografías, uno de los equipos, el de la parte izquierda, un poco más antiguo, y el de la parte derecha, un equipo que se adquirió recientemente. Por otro lado tenemos la compactadora horizontal. Esta cumple con las mismas funciones que la anterior, pero durante la visita se evidenció que se encuentra fuera de servicio. Actualmente es utilizada como una mesa para la colocación del material reciclable y su posterior selección y clasificación. También encontramos algunas básculas dentro de la visita que se realizó. La primera en el área exterior, como lo mencionaba hace un momento, se utiliza para la ubicación de los vehículos y el material reciclado en pacas una vez que van a salir del centro de reciclaje. Tenemos unas básculas un poco más pequeñas. Nos mencionaron que tenían unas básculas en el interior, pero por la gran cantidad de desechos que se encontraban no fue fácil la observación. También el centro cuenta con algunos vehículos recolectores, según la información que proporcionó la administradora del complejo en este momento, la señorita Alejandra Liévano. El centro recibe vehículos, algunos de propiedad de las asociaciones y otro de propiedad de la OES, como lo mencionaba hace un momento, que hace el apoyo a la recolección. El centro como tal no cuenta con vehículos recolectores propios. Algo muy importante que mencionar es que en el año 2016 la Subdirección de Aprovechamiento hizo una solicitud a la Administración Distrital para que se realizara la adquisición de maquinarias y otro tipo de equipos tecnológicos que permitieran la optimización del proceso de aprovechamiento. Se solicitaron algunos contenedores de rechazo, bandas alimentadoras, algunas bandas para el manejo de material rechazado,
básculas adicionales, líneas de clasificación, molino de vidrio, unos montacargas, una picadora y una pincha botellas, algunos otros equipos que se requerían para ese proceso. Actualmente, según lo que nos informa, la administración distrital ha realizado poca inversión respecto a las necesidades reales con las que cuenta el centro y actualmente cuentan con menos del 50% de los elementos solicitados. Es interesante mencionar que existen otras actividades que se desarrollan al interior del centro, estas basadas en un convenio que se realizó en el año 2015, donde se establece un proyecto enfocado a la investigación de técnicas de desarrollo sustentable, donde otras entidades pudiesen ser partícipes en proyectos encaminados a la renaturalización, construcción de mobiliario, diferentes sistemas de sustentación eléctrica, mediante energía solar y obviamente temas que tienen que ver con el aprovechamiento del recurso hídrico. Dentro de este convenio con las diferentes entidades públicas y privadas podemos encontrar los siguientes que actualmente se encuentran en el centro de reciclaje. El primero de ellos es un muro verde artesanal o un jardín vertical. Pudimos evidenciar que se han implementado algunos contenedores con materiales reciclables donde se siembran diferentes tipos de plantas que se prestan para el diseño de este tipo de muros verticales. En este momento pueden evidenciar algunos arbustos y matas de pequeño tamaño, pero que de una u otra manera generan cierta belleza e impacto en el lugar. Por otro lado, algo que nos llamó mucho la atención fue un sistema de recirculación de aguas lluvias. Este sistema lleva más o menos unos 2 años en funcionamiento. En la parte inferior ustedes pueden ver unas tablas. Debajo de esas tablas se hace un proceso de recolección del agua lluvia, la cual por evaporación sube hasta la parte superior, la parte metálica que ustedes pueden observar allí, a través de una especie de tubos que generan suficiente energía calorífica del sol. Esta agua es evaporada, condensada y posteriormente llevada a unos contenedores. Estos contenedores realizan nuevamente el proceso de recirculación y sirve obviamente para alimentar algunos contenedores más grandes con los cuales se utiliza esta agua para el uso y disposición del personal de recicladores del complejo. Otra área importante que pudimos evidenciar es una zona de descanso y plazoleta. Estas áreas fueron diseñadas con madera de palets reutilizados. El personal de recicladores del lugar, en apoyo de otras instituciones, diseñaron este tipo de mobiliario en el cual se pueden sembrar algunas pequeñas plantas que definitivamente embellecen el lugar. Estas zonas de descanso también se utilizan para que el personal de recicladores pueda tomar su almuerzo y puedan recrearse mientras continúan con las diferentes actividades que se llevan a cabo dentro del centro. Algo también muy interesante que pudimos evidenciar fue el aprovechamiento de paneles de energía solar que mediante racks de 12 baterías de 13 watts de almacenamiento que utilizan gel líquida aprovechan esta energía fotovoltaica para alimentar eléctricamente las instalaciones. Pasando ahora a los aspectos que tienen que ver con la matriz de impacto ambiental, identificamos algunas condiciones que de una u otra manera pueden llegar a generar daño permanente en el ambiente en la zona y también identificamos algunos aspectos que pueden llegar a mejorar las condiciones en el lugar. Inicialmente pues hablando del aire, rápidamente voy a tocar algunos puntos de los que logramos identificar. Tiene que ver con la siembra masiva de plantas que contribuyen al control del dióxido de carbono en el lugar. Es un impacto alto y el tipo de medida que se está llevando a cabo es una corrección, puesto que genera una afectación al aire y al suelo y su clasificación es parcial. También nos dimos cuenta que están haciendo algunas correcciones teniendo en cuenta que se llevan a cabo procesos de implementación de los jardines colgantes que vimos hace un momento. Y esto pues finalmente genera una disminución considerable en las concentraciones de dióxido de carbono. También están utilizando barreras vegetales como aislante
y medio de control para las emisiones sonoras que se generan alrededor de las instalaciones. En el medio biótico nos dimos cuenta que se están llevando a cabo procesos de creación de hábitats naturales que faciliten la conservación y reproducción de varias especies animales. Esto gracias a estos jardines artificiales que tienen dentro de las instalaciones. Estos espacios naturales y ecológicos también de una u otra manera facilitan la continuidad de los procesos naturales como la reproducción de las especies y equilibrios en la cadena alimenticia. Adicionalmente, respecto al agua, que es un aspecto muy importante dentro de las instalaciones para su óptimo funcionamiento, pues nos dimos cuenta que están llevándose a cabo investigaciones respecto a procesos de recirculación de aguas lluvias para uso doméstico. Estos influyen totalmente en el ahorro de agua y también en la generación de conciencia ambiental, no solamente para aquellas personas que hacen uso de los servicios, sino también para aquellas personas que visitan el centro. Teniendo en cuenta que como ingenieros es necesario que hagamos propuestas de mejoramiento u optimización de alguno de los procesos que se lleva a cabo dentro del centro de reciclaje, ya sea en temas de energía solar, de cambio de insumos, de reutilización de agua o comercialización de residuos peligrosos, hemos optado por hacer una propuesta de optimización en el proceso de reutilización del agua con buenas prácticas ambientales mediante el método de macrófitas flotantes. Este método de macrófitas flotantes cumple con la función de tratar el agua residual doméstica en el lugar. Es por eso que su diseño e implementación resulta factible económicamente y efectivo en la remoción de diferentes tipos de contaminantes. Allí se puede apreciar en la calidad de las muestras finales ya sometidas a un proceso como este. Algo que resaltar es que la principal ventaja de estos métodos es que las raíces de estas plantas mantienen un contacto directo con el agua residual y permite que de esta manera se genere una actividad depuradora de la materia orgánica por medio de los microorganismos adheridos a la superficie y obviamente a las raíces. Allí se genera un proceso de fotosíntesis que es realizada por las macrófitas empleando oxígeno y dióxido de carbono disponible en la atmósfera, lo cual favorece la reproducción y el mantenimiento de las plantas. Estos nutrientes son tomados a través del cuerpo del agua por las raíces de las plantas y las hace obviamente un medio de absorción efectivo para estos sólidos suspendidos en la superficie del espejo. Algo que es muy importante mencionar es que esta especie, de acuerdo con diferentes estudios, alcanzó reducciones de DBO5 en el orden del 95% y hasta 90.2% para la DQO. En el caso de los sólidos suspendidos se registraron disminuciones con valores que se encuentran en el rango del 21% y 91%. Entonces, como podemos ver, es realmente factible esta propuesta de mejoramiento. Respecto a los costos y consumo, pues se plantea dimensionar el sistema para unas 180 personas que hagan uso de estas instalaciones. La idea sería construir canales de 50 centímetros de profundidad y entre 22, 32 y 40 metros por 4.5 metros, abarcando una superficie total de 414 metros cuadrados. En este caso, el agua residual llegaría desde un pozo de decantación que recibiría el agua residual de la casa bioclimática. Allí el bombeo para llegar hasta los canales que necesita salvar poca pendiente se realizaría mediante un sistema de placas fotovoltaicas. El agua de todo el sistema discurriría por gravedad y no costaría dinero impulsarla. Además, en la depuración no se gastaría energía ya que el sistema es un sistema totalmente biológico y por tanto ahorra dinero. Lo que ustedes observan acá son algunos de los beneficios que se obtienen al utilizar plantas macrófitas. Inicialmente pues es realmente económico montar un sistema como este. El segundo es que las plantas macrófitas pues tienen un mayor rendimiento que otros sistemas cuando tienen la capacidad de reducir hasta el 90% de la materia orgánica y de productos contaminantes. En este caso es un sistema que se utiliza mucho
para cultivos. También es importante mencionar que es un sistema totalmente biológico. También produce biomasa, más o menos entre 2,23 kilogramos por metro cuadrado anuales. Esta podría ser reutilizada posteriormente en abonos para las plantas que están ubicadas en los jardines verticales. Este sistema también se adapta perfectamente a los picos de la red de aguas residuales, y si hay un aumento en la llegada de agua residual del sistema, las plantas son capaces de depurarla sin ningún problema. Para concluir, el Centro de Reciclaje La Alquería cumple con una función realmente importante y vital para el desarrollo económico y social de las diferentes asociaciones que hacen uso de sus servicios. Sin embargo, algo que podemos notar es que pueden mejorar aún más su condición si existiese mayor compromiso y organización por parte de los miembros de estas asociaciones, pues es evidente que existen algunos factores internos que tienden a motivar rivalidades y desacuerdos. También al observar a los operarios de la planta durante la visita, pues no observamos o evidenciamos protocolos para el uso de los equipos de protección personal ni procedimientos de bioseguridad en el sitio. También hay deficiencia en la implementación de sistemas de protección contra incendios, detección y alarma, teniendo en cuenta que existen acumulaciones de material inflamable como cartón, papel y otros, y esto pues podría arder debido a un cortocircuito por las instalaciones eléctricas que también son defectuosas o por otras fuentes de ignición. Como recomendaciones y teniendo en cuenta que este es un proyecto viable que implica procesos de inclusión social que al mismo tiempo buscan minimizar ese impacto ambiental generado en la zona, consideramos que la administración distrital podría hacer partícipes a los presos o a los reos de las diferentes cárceles del distrito en programas que incentiven la resocialización y la generación de futuras oportunidades de trabajo mediante el aprovechamiento de las opciones que actualmente ofrece este centro como planta de clasificado de residuos sólidos aprovechables. También la administración distrital debería garantizar el presupuesto necesario para adquisiciones de equipos que garanticen la consecución de los procesos. La necesidad es evidente, se requieren equipos tecnológicos de vanguardia que puedan garantizar una óptima clasificación y aprovechamiento de estos residuos. Y también es importante que la administración invierta en planes, programas y proyectos que faciliten la capacitación para los miembros de las asociaciones que hacen uso de los servicios. Finalmente queremos agradecerles por el tiempo que han tomado para observar esta sustentación. Esperamos que haya sido de su agrado y que de una u otra manera nos permita vislumbrar las múltiples oportunidades que tenemos en la ciudad para crear proyectos que garanticen una sustentabilidad ecológica y que permitan generar inclusión social. Que tengan una feliz tarde.